Vilma Mata de Méndez. Adelante, hermana. Hola mis amadas hermanas, qué gusto y placer y bendición seguir en este espíritu que la hermana Magdalena nos ha dejado y la hermana que acaba de orar también. Así que para mí es un placer dar gracias por esta invitación a las hermanas hijas del rey, y especialmente también ustedes han visto que el tema que voy a tratar tiene mucho que ver con mentorear. Y puedo mencionar, dar gracias a Katy, que es parte de todo esto que el Señor ha hecho y ha puesto en el corazón de ella. Gracias a mis hermanas también, Charvela, Aileen, Mayra, Magdalena, todas ellas han ministrado tanto a mi corazón y por eso es que estamos aquí hoy. Bien, pues como les hablaba, el tema que me toca es la mentoría en el Tito 2 y debemos reconocer primero que Dios es quien es nuestro Padre, Dios es quien es nuestro Maestro, Dios es quien es nuestro mentor por excelencia. ¿Por qué? Porque Él dice en el Salmo 78, dice en Isaías, en Isaías Él nos dice que Él es que nos guía, que Él es el que nos enseña, que Él es que nos prepara, Él es que nos entrena y nos equipa para recibir. Así que nosotros oramos, Padre, ven tú como nuestro mentor y enséñanos cómo nosotras debemos aprender y ser equipadas y ser entrenadas para ayudar a otros. Gracias porque tú nos has dejado este mandato de que como ancianas, como mujeres maduras, enseñemos a las más jóvenes. Así que, Señor, venimos delante de ti a que seas tú mismo, Señor, quien nos ministre. Amén. Como ustedes ven, este tema está muy cerca a mi corazón. Yo soy madre, pero el Señor me ha dado el privilegio de ser muy amiguera, conocí al Señor muy joven y tener muchas hijas espirituales. Esto es lo que se llama mentoría, ser una madre espiritual. Todas nosotras tenemos madres espirituales y tenemos hijas espirituales. Así como Cristo compró para sí hijos, aunque nunca se casó, hay hijos espirituales y somos hijos adoptados en Dios. Así que yo me convertí a los 16 años y siempre he oído la palabra discipulado, pero la palabra mentorear la escuché en el 2006, cuando mi esposo entró al seminario, y en esos primeros años entonces empecé a estudiar lo que significaba el mandato del versículo Tito 2. Yo me imagino que todos lo han escuchado, pero dice que las ancianas enseñen a las jóvenes. La idea era que Pablo estaba diciéndole a Tito que él debía enseñar a las ancianas y éstas a su vez enseñar a las jóvenes para poner orden en la iglesia. Primero, antes de empezar, yo quería dejarles que la escritura está llena de ejemplos de cómo discipular o mentorear. Y un modelo que ha estado muy cerca en estos días a mi corazón es Ruth y Noemí. Ellos son un ejemplo de lo que es una mentora. Yo digo mentoreada, no sé si la palabra está correctamente, discípula, pupila, tutora. Todas esas palabras están mezcladas ahí, como en el inglés. Pero vemos que ellos son un ejemplo. Noemí es un ejemplo de una mentora. ¿Y cómo lo vemos? Porque en Ruth, en el capítulo 1, el versículo 6, vemos que hay dos mujeres, tres realmente. Hay una mujer mayor, madura, con más experiencia, y hay una mujer más joven. En Ruth 1:6 dice, se levantó Noemí con sus nueras camino a Belén, porque ella había escuchado que Dios les había visitado. Entonces vemos que uno de los requisitos es caminar juntas en la vida. No físicamente necesariamente, pero es caminar lado a lado. Segundo lugar, vemos que ella, tanto Ruth como Noemí, tenían una situación similar. Las dos eran viudas. Habían pasado por dolor, por soledad, por una pérdida.
Por lo tanto, ellas se apoyaban, se consolaban y se daban soporte. Es lo que habla la Biblia de llevar las cargas las unas de las otras. Hay muchísimos más detalles, voy a mencionar algunos, no todos por causa del tiempo, pero vemos también que Ruth le consultaba, le pedía opinión a Noemí. En Ruth 2:2 vemos que ella le dice, te ruego me dejes ir al campo a recoger espigas. Ella está diciendo, comentando, ¿qué te parece si para comer y sostenernos yo voy al campo a recoger espigas para poder sostenernos? Eso es muy bonito de Ruth porque ella está pidiendo consejo, está pidiendo la opinión. Y claro, Noemí le responde y le da también su parecer. Continuamos y vemos que en Ruth capítulo 2:19, Noemí le hizo preguntas a Ruth. Cuando ella regresó de trabajar, le hizo preguntas. Y eso es parte de cuando hay un mentoreo. ¿Dónde fuiste a espigar? ¿Dónde trabajaste? Eso es muy importante, hacerle preguntas. Ruth podía tener la opción de decir, bueno, esconderlo, perdón, pero sin embargo, en 2:19 Ruth le informa, Ruth le dice, el hombre con que trabajé hoy se llama Boaz y idea. Noemí recuerda que ese Boaz es su pariente. Ella recuerda que ella conoce a ese hombre. No sabemos si es que se le había olvidado, pero se ayudó mucho a Noemí. Continuamos viendo en el como sexto lugar que Noemí quiere cuidar a Ruth. Ustedes saben que Ruth era una extranjera. Ella era una mujer de un pueblo pagano llamado Moab. Y que en este pueblo, pues había, por ser ella una extranjera, podía haber discriminación en contra de ella. Y ella le dice, algo que Boaz le había dicho ya a Ruth, es bueno que salgas con las criadas de Boaz, no sea que en otro campo te maltraten. Entonces ya vemos ahí que hay temas donde hay sabiduría en Noemí para guiar a Ruth. Luego vemos que Noemí le enseña a Ruth cómo comportarse, cómo conducirse en una nación donde hay otras costumbres, donde hay otra cultura. Y es con respecto a la rara cultura que había del levirato en el pueblo judío. Esto es que Ruth tenía que buscar esposo dentro de la familia de Elimelech, de Malión y de Kelión, de la familia Noemí. Y entonces Noemí es quien le instruye, quien le enseña, que le ayuda a tener una estrategia, porque Ruth desconocía todo eso. Pero qué bueno que Ruth obedeció y conocemos todo el final feliz de esta relación entre una madre espiritual y una hija espiritual. Yo quiero empezar explicando qué es una madre espiritual o una mentora, ¿verdad? Como les dije, yo lo vine a aprender tarde, pero Dios me ayudó a saber que yo tenía mentoras, aunque no las llamara así, y me ha dado muchísimas otras en el presente. Entonces, una mentora es una mujer de más experiencia que da ayuda, guía, que aconseja a una joven por cierto periodo de tiempo. Es una madre espiritual, es un tipo de discipulada. ¿Cómo se unen las mentoras y las mentoreadas? ¿Cómo se unen? Bueno, por varias maneras. Algunas veces te asignan, si uno está en un grupo organizado de Ministerio de Mujeres, pues por favor te dice, mira, por favor, tú puedes darle seguimiento te puedes reunir con tal hermana. Otras, algunas veces las jóvenes vienen y te invitan, te dicen, tú me puedes mentorear, tú puedes servirme de caminar conmigo. Y otras te las refieren, tú puedes ayudar a tal mujer. Así que todas nosotras necesitamos a alguien, todas necesitamos que alguien de quien recibir, porque estamos aprendiendo y otras estamos dando. Asimismo, ¿qué es lo que Tito 2 dice 3 al 5? Que enseñemos a las jóvenes 5 cosas. Amar a sus esposos, porque hay que aprenderlo, no nacemos naturalmente con eso. Amar a nuestros hijos, cuidar nuestras casas, ser prudentes, ser castas, ser respetuosas. Yo sé que hay muchísimos escritos, charlas sobre esto y no tenemos todo el tiempo para desempacar eso, pero yo voy a hablar específicamente de cómo mentorear, de qué cosas debemos tomar en cuenta. Y vamos a decir que el lugar donde vamos a reunirnos
puede ser en la iglesia, puede ser en un café, en una casa. El tiempo de reunión es infinitamente de diferentes maneras, pero claro, tiene que ser un tiempo separado. ¿Qué sucede entre esa madre espiritual y esa hija? Que hay algo que se sienten identificadas, hay algo en que nos vemos representadas, quizás compartimos, hay una etapa que ya pasaron, por ejemplo, la crianza de los hijos, ya mis hijos crecieron, entonces la nueva necesita escuchar sobre eso. Tal vez quiere aprender o quizás uno admira a esa persona. Siempre estamos aprendiendo de la otra. Hay un detallito en esta relación de madres e hijas, y es que siempre hay muchas alegrías cuando uno ve que la hija crece, que la hija avanza, que la hija está saludable espiritualmente, pero también hay un poquito de tristeza, se sufre a veces. Hay hijas que se alejan del Señor, hay hijas que caen en pecado, desobedecen, así que hay de las dos cosas. Lo importante para ti, mujer madura que estás aquí, ¿estás tú mentoreando a alguien? ¿Te está mentoreando a alguien? ¿Alguien ha recibido de alguien alguna enseñanza? ¿Estás siendo instruida? Vamos a mencionar el origen de la mentoría. Y el origen sucede que aparece muchas veces desde los tiempos de los griegos. No sé si algunos de ustedes han leído los clásicos griegos, donde se hablaba de la Ilíada y la Odisea, pero en la Odisea se menciona la palabra mentor, que es M-E-V-T-W-P, mentor, es algo así, no sé pronunciar el griego. Y desde ese tiempo, por eso Pablo dice que se sentó a los pies de Gamaliel, o sea, Gamaliel era su mentor. Igualmente, en el 1970 en Estados Unidos se ha puesto muy de moda la palabra mentor en el área de negocios, y está muy de moda ahora con los emprendedores. Alguien que los guía, que les instruye. Tenemos diferentes tipos de mentores y nosotros lo podemos identificar. Hay mentoras históricas porque están en la historia. Nosotras leemos sus libros, sus biografías, nos impactamos y nos gusta. Por ejemplo, está algunas que leen Elizabeth Elliot, está Susana Wesley, está Sarah Edwards, está Caterina de Lutero, la esposa de Lutero, y de Led, la esposa de Calvino. Son históricas porque nosotros vemos su ejemplo y aprendemos de ella. También hay algunas que son mentoras porque escriben libros, por ejemplo, como Katy Núñez, que escribe libros, Wendy Bello. Hay muchísimas mujeres que han escrito y nos mentorean, o por lo menos Charbela y Patricia Nanún, escriben artículos, mujeres. Entonces nosotras, esas son mentoras por escritos. También hay mentoras en la iglesia local, y esas son las más importantes porque esas ven nuestras vidas, conocen nuestros problemas y saben las áreas que necesitamos trabajar. Quiero que sepan que mentorear es discipular. Hay diferentes maneras de discipular. La consejería es un tipo de discipulado, pero es un tipo de discipulado intensivo sobre un tema específico, sobre una necesidad específica en áreas puntuales. Pero también hay mentorías a largo plazo. Eso significa que, yo por ejemplo formaba parte de un grupo de mentores, con una mentora que tenía, y éramos varias y teníamos 2 años en el grupo. Pero lo importante es que no debemos quedarnos todo el tiempo en el mismo grupo, con la misma persona, sin avanzar y sin crecer, porque perdería el sentido. La idea es que nosotras crezcamos para que podamos dar a otras. También hay mentorías a corto plazo, por un tiempo específico, por un tema específico, por un estudio específico. Igualmente, hay una mentoría intermitente, que es como un consultar con alguien, a veces por distancia o por motivo de tiempo, porque es una etapa que no puedo, o tengo hijos, o hay enfermedad, o tengo que cuidar padres. Entonces hay reuniones periódicas. Entonces la clave es que sea en la iglesia local, porque mucha gente te escribe de lejos, pero tú no conoces su vida, tú no sabes lo que está pasando, y entonces es muy difícil completar esto de esa manera.
Vamos a hablar, ya yo sé que Charbel habló de esto casi toda. El carácter de una mentora es parecido al carácter de la líder, porque es una líder en la iglesia y es muy delicado. ¿Por qué? Porque una mentora puede transmitir falsa doctrina, una mentora puede transmitir falsas ideas. Por lo tanto, la Biblia es muy clara en 1 Timoteo 3:11 y 1 Timoteo 5 del 3 al 10 y Tito 2:3 habla de que debe ser, vamos a mencionar 12 características, las voy a mencionar. Tiene que ser una mujer sobria, tiene que ser una mujer que practique la hospitalidad, que tiene una mujer que sirva a los santos, que esté ocupada en oración, como decía la hermana Magdalena, que esté ocupada en buenas obras, que no sea superficial, que sienta empatía con otros, que no dé consejos precipitadamente, que pueda entrar en el dolor ajeno, que tenga lugar para la gracia de Dios para con el otro, no sea no juzgue de una manera tajante, que esté accesible, que pueda ser approachable, como decimos, y que sepa saber escuchar con paciencia. Todas estas son como características. Ahora, cuidado, tenemos que tener cuidado porque todas nosotras estamos en esta época de la caída y hay muchos peligros y muchos errores que nosotros cometemos en la mentoría. Como yo les dije, hay un mandato de mentorear. Ahora, ¿qué yo no debo hacer? Cuidado con tu vida devocional. Si tú eres una mujer madura, cuidado con tu vida devocional, con alejarte de la palabra de Dios, con alejarte de la oración. No puedes dar de lo que no estás llena. No puedes dar lo que no tienes. Si no te alimentas, si no recibes, estás vacía, no podrás dar nada. Tienes que tener cuidado, en otro lugar, de no dar órdenes y esperar que se cumplan, porque tú no eres Cristo, tú no eres la Biblia. O sea, tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios, orar. Si no sabes, debes investigar y preguntar. Debes tener cuidado de no imponer tu punto de vista o tu convicción. Ten cuidado, yo peco mucho de eso, de la falta de compromiso, de la falta de responsabilidad, porque es una persona que se te ha encomendado para cuidar y velar por ella. Debes tener cuidado que a veces nosotras no compartimos con otras de nuestras vidas. No somos vulnerables, nos mostramos que somos perfectas. Y entonces nosotras tenemos que velar, que nosotras debemos enseñar cómo velar. Y yo te animo, mujer madura, yo te animo, amada hermana, y te animo a equiparte, a entrenarte, a querer crecer, a leer, a estudiar, a ver las maneras como tú vas a mostrar eso. Ahora, por otro lado, ya hablamos de la madre, ahora vamos a hablar de la hija espiritual. ¿Cómo debe ser el carácter de una chica? No todo el mundo uno puede mentorear, porque déjeme decirle, hay ovejas y hay cabras, lamentablemente. Mi esposo dice que hay erizos que uno lo trata de tomar por todas partes y tienen tantas espinas que uno no sabe por qué lado tomarlas. Entonces, debe ser una mujer que tenga preguntas. Debe ser una mujer que quiera tener experiencias. Debe ser una mujer que, como dice Efesios 4, que tenga una vocación y un llamado, una manera digna, con humildad y mansedumbre. Es indispensable. Susan Hunt dice mucho en sus libros, sin un espíritu humilde y enseñable no hay nada que hacer. Ven estos hijos que uno quiere corregirlos e instruirlos, pero si no hay un espíritu enseñable no hay nada que hacer. Hay que desear, buscar ayuda. Debe ser alguien que dice, mira, yo quiero ayuda, cómo criar mis hijos. Yo quiero ayuda, cómo cuidar mi casa. Yo quiero ayuda, cómo amar a mi esposo. Tiene que tener un interés real. Tiene que ser una mujer que sea honesta, sincera y transparente. ¿Por qué? Porque quizás estamos hablando de, no sé, del jardín, pero su problema es de sumisión. Entonces ella tiene que saber identificar en qué áreas ella quiere. Ahora voy a dar una nota. Las mujeres jóvenes pueden mentorear a otras mujeres con respecto a su experiencia, con mujeres más jóvenes especialmente. ¿Por qué? Porque déjenme decirle,
cuando las mujeres como nosotras, maduras, que ya hemos pasado muchas cosas, tenemos experiencia en áreas. Ahora, las mujeres jóvenes me mentorean a mí con la tecnología, con los millennials, con la nueva cultura, con lo cool, porque yo realmente, yo nací, déjeme decirle, cuando no había celulares y cuando la computadora y no había impresoras, entonces yo necesito ayuda de muchas cosas. Ellas me viven diciendo a mí, mira, tus posts no son bonitos, mira, o sea, me viven aconsejando y yo, bueno, que imagínate, tú sabes, no puedo ponerme a la altura de ellas, pero aprendo y trato y las escucho. Yo también tengo que ser humilde para recibir. Ahora, hermanas, la mujer que mentorea, joven que mentorea, debe haber superado patrones pecaminosos del pasado. Aileen habló de eso, Charbel habló de eso, Katy habló de eso. Tiene que ser una mujer madura. Aunque sea joven, tiene que ser madura. Esto es muy importante. Porque una mujer hable bonito, hable bien, se vea bien, sea una influencer, tenga muchos seguidores en las redes, eso no quiere decir que ella pueda enseñar. Tiene que haber superado patrones pecaminosos de pecado del pasado. Otro peligro que tiene que evitar. Tenemos que evitar las jóvenes. Yo escribí un artículo de esto en Aviva Nuestros Corazones. Yo escribí un artículo que decía, no necesito una mentora. Déjenme decirle que cuando yo me casé, muy joven, yo estudié arquitectura y me decía a mí, pero pon esto en tu sala. Dice, no. Eso yo sé de eso. Yo sé más que tú. O sea, no quería oír consejos. Entonces, a veces hay una renuencia, hay una resistencia de la hija espiritual a ser discipulada. A veces yo no veo, estoy ciega a la necesidad, no necesito, a veces tengo orgullo. Y a veces veo las mujeres maduras como con cierto, ¿qué voy a decir? Como cierta segunda clase, como, tú no sabes nada, ya tú no estás a la moda, ya tú pasaste, tú estás anticuada. Lamentablemente. Otra cosa, mis amadas, hay jóvenes, por la gracia de Dios, crecidas, espiritualmente saludables, florecientes, que el Señor le ha dado. Y no todas necesitan mentora. Hay mujeres jóvenes que no necesitan realmente, porque el Señor les ha ayudado y han crecido. Otro caso, hay otras mujeres que solamente quieren recibir de los libros, de las mentoras históricas, de los blogs, de los podcasts, de los videos. Pero déjenme decirle que hay un detallito, y es que se pierde en la santificación progresiva. Cuando uno camina junta, algo se enriquece en nuestra comunión. Hay experiencias que no se viven ni se toman con un podcast. Yo necesito en la iglesia local ese 1 a 1. ¿Y qué pasa? Que no me gusta. A mí me gusta yo soy como muy emocional. A mí me gusta yo me siento como que quiero llamar a Charbel hoy. Entonces yo voy a hablar con ella. Y cuando no quiera, pues no. Nosotros es algo que se programa porque todo el mundo tiene su tiempo y tiene cosas en las que está ocupado. Otro asunto es que a veces yo creo que me sé todo, que yo conozco todo. Y hay, como le digo, hay falta de humildad y de un espíritu enseñable, no hay un compromiso. A veces solo quiero reunirme cuando lo necesito, cuando estoy en crisis, llamo, cuando yo quiero que me escuchen, cuando yo quiero que me den soluciones. A veces yo quiero usar para oír lo que yo quiero oír, conseguir un permiso, obtener. A veces yo quiero sacar ventaja y me quiero aprovechar. Todas esas cosas ocurren, pero el Señor sacará fruto de todo eso. Cuidado, un peligro cuando yo no cuento todo, cuando no soy transparente ni honesta, cuando no cuento la historia completa, cuando me guardo, cuando me oculto una parte de la historia. Especialmente cuando una mentora está lejos y me conviene que ella no conozca todos los factores y me conviene omitir detalles. Hermana, ten cuidado con eso, eso es pecado. ¿Por qué? Porque si tú quieres buscar una ayuda, tienes que buscarla con la verdad. Vamos a hablar ahora de situaciones difíciles que pueden presentarse en la mentoría. Esas son algunas. ¿Cuáles son las conversaciones difíciles que pueden presentarse? Bueno, si la mentoreada, la discipulada no crece y no avanza, hay un problemita.
yo debo referirla con alguien más. Si hay una relación poco saludable, que ella me dice, no, es contigo o nadie más, yo no quiero hablar con nadie más, no quiero, eso hay un problema, se está creando codependencia. Cuando la mentoreada te llama, mira, ¿qué tú crees? Me pongo el vestido rojo o el azul. Mira, ¿qué tú crees? Tú me acompañas al supermercado. Cuando hay cosas insignificantes que ella puede solucionar sola, hay un problema. Tenemos que luchar con la envidia en la relación. Yo tengo que enseñarle a identificar que cuando ella se alegra, cuando yo me alegro del mal de otro, eso es envidia. Y cuando me entristezco porque al otro le va bien, también es envidia. Ayuda a identificar los celos, el chisme. Hablar cuando alguien no está presente, y si yo no lo puedo decir, la presencia del otro es chisme. Yo no solamente debo hablar con el otro cuando es parte de la solución. Otro problemita que se puede dar es el prejuicio. Yo encasillo a mi hermana y la etiqueto y digo, bueno, esa es la que siempre llega tarde. Y la pongo llega tarde y nunca la saco de ahí. Cuidado con buscar la aprobación con el temor al rechazo, con encubrir el pecado y hacernos cómplices, y cuidado con la disponibilidad ilimitada. Nosotros debemos ser accesibles, pero no somos omnipresentes ni omniscientes. Tenemos familia, tenemos esposo, tenemos horarios. No somos Jesucristo, no podemos estar disponibles para todo. ¿Qué enseño? Ya ustedes saben lo que voy a enseñar. Que amen a su esposo, amen a sus hijos, que cuiden sus casas teológicamente, pero no todo es contenido, no todo es académico, porque sería todo... no sería, o tampoco todo es actividades y conversaciones, no es algo social. Si solo es teórico, sería anímico, pero necesito ver en la práctica lo que sucede. Yo necesito que ella venga a mi casa y compartirle con ella. ¿Qué enseño? Principios bíblicos, la feminidad bíblica, la diferencia entre un hombre y una mujer, tratar temas de la mujer que son delicados y son discretos. Tengo que buscar un balance entre la doctrina y la práctica. Tengo que enseñarle prudencia. Tengo que hablarle de la pureza, que es la libre de la inmoralidad, y relacionarse correctamente, la modestia, cómo vestir. No enseñar mis ideas ni pensamientos, sino la palabra de Dios. Explicar y aplicar textos bíblicos, enseñar lo que es bueno, entender a Dios. ¿Dónde se hace esto? Esto lo hago en la iglesia local. Por eso se llama el libro, el ministerio, la iglesia local. Bajo la supervisión de ancianos y hermanas, tenemos que reclutar mentoreadas. Nosotros tenemos que convencerlas. Nosotros tenemos que ayudarlas a desear. Tenemos que equiparlas, entrenarlas. Tenemos que explicarles, dar estas clases y estos cursos y orar por ellas. Y investigar, tenemos que establecer filtros. ¿Cómo es esa mujer? ¿Cuál es su testimonio? ¿Dónde se congrega? ¿Qué lee? ¿Qué estudia? ¿Qué fruto del Espíritu está cultivando? ¿Y qué gracia de Dios está trabajando? Tenemos que hoy escuchar la recomendación de otros, que es muy importante. Y por último, mis amadas, tenemos que averiguar la demografía. ¿Cuántas mujeres mentoras se necesitan en mi iglesia? ¿Cuánta demanda yo tengo? ¿Cuántas mujeres quieren ser mentoreadas? ¿Y cuánta oferta yo tengo? ¿Qué van a estudiar? Tiene que ser un material saturado de la Biblia, un estudio bíblico, algo de la palabra. Cuidado. Generalmente las iglesias, los pastores dan una lista de libros, de temas que podemos trabajar. Y hay que darle continuidad y seguimiento. No podemos olvidarnos de incluir las jóvenes, de incluir las adolescentes, las solteras, las divorciadas, las mujeres que tienen horarios que trabajan. Tenemos que ofrecer estudios en las noches o los fines de semana para que puedan participar. No podemos olvidarnos de las madres solteras. Tenemos que incluir en nuestro esquema de la reunión siempre oración, devocional y estudio de la palabra. Así que, hermana, oremos. Vamos a orar que el Señor obre en nosotros mediante este tema. Señor, gracias por darnos mujeres mayores, maduras en las iglesias. Gracias por el crecimiento
que les has dado, porque eres tú que lo has hecho. Son un regalo para nuestra iglesia. Gracias por darnos mujeres jóvenes, deseosas de crecer, de aprender. Gracias por este mandato de instruir, que las mayores enseñen. Convéncenos, Señor, danos convicción. Llámanos, Señor, a cumplir nuestro rol. Envíanos, Padre. Convence a otras mujeres a dar. Convéncenos a recibir. Danos la humildad y el espíritu enseñable, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, que nos has dado. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.